Bien. Profesor, compañeros, buenos días. A continuación les voy a presentar lo que es, bueno, la densidad espectral de potencia y los sistemas lineales y variantes en el tiempo. Para esto vamos a comenzar con una densidad espectral de potencia, que vendría a ser es una medida utilizada en el análisis de señales para caracterizar la distribución de la potencia de una señal en diferentes frecuencias. Se expresa típicamente en unidades de potencia por unidad de frecuencia como los vatios por hertz o los decibelios por hertz. Proporciona información sobre la cantidad de energía de la señal que se encuentra en diferentes bandas de frecuencias. Para esto, la densidad espectral de una señal está clasificada en dos: la densidad espectral de potencia y la densidad espectral de energía. Esto permite analizar la cantidad de energía o de potencia según sea el caso que tiene la señal para cada frecuencia, en el cual lo podemos ver, ¿no? Densidad de potencia, de energía. También tenemos algunas propiedades que veremos, que serían los teoremas de Wiener, Hensel y Heinze, que es la transformada de Fourier de la autocovarianza en la densidad espectral de la potencia de F, cuadrado de la varianza por la unidad de tiempo de la frecuencia. ¿Vale? También en la frecuencia de los radianes por segundo en vez de hercios, que sería expresada de la siguiente manera. También tenemos lo que es la densidad espectral de potencia de una señal periódica, está aquí, que es la densidad espectral. Bueno, es una medida utilizada en el análisis de señales para describir cómo se distribuye la potencia de una señal de diferentes frecuencias. Para las señales periódicas, que pueden calcularse utilizando la transformada de Fourier. ¿Vale? Y teniendo esto en cuenta, de la densidad espectral de una señal periódica se describe como la distribución de potencia en diferentes frecuencias que se puede obtener calculando el valor absoluto al cuadrado de la transformada de Fourier de la señal, eh, en el cual lo tenemos aquí, ¿no? Continuando con, bueno, para agilizar vamos a ver un breve ejemplo que nos menciona allá la densidad espectral de potencia de CDF y la potencia de la señal periódica, ¿no? Para esto nos dan que la función de t es igual a 2 coseno de 100t. Para esto, como nos menciona que es una señal periódica, por lo tanto vamos a utilizar eso para las señales periódicas, donde fd es la magnitud de los respectivos coeficientes de las señales de Fourier de la señal f de t. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a tirar lo siguiente. Para esto tenemos que hallar lo que es t y omega, que vendría a ser, si omega de t es igual a 100 de t, nos da, vaya, sería que omega es igual a 100. De tal manera que 2pi por fusión es 100. Entonces sacamos que la frecuencia es igual a 100 sobre 2pi y el periodo es de 2pi a 100. Luego reemplazamos en la fórmula y ya hallamos sus coeficientes de Fourier. Y ya para agilizarlo ya lo tenemos acá en que menos 1 es 1, en 1 es 1 y para todo n que sea diferente de menos 1 y 1 es 0. Calculamos lo que es la densidad espectral de potencia, que ya, bueno, acá ya está reemplazado, que 2pi de 1 al cuadrado. Vaya, todo esto, ya nos resulta todo esto. En lo cual, ¿qué es lo que nos indica? Que obtenemos dos impulsos unitarios con amplitud 2pi ubicados en 100 y en menos 100, como lo vemos en la gráfica, ¿no? A continuación también podemos hallar lo que es la potencia promedio a través de toda esta función. 2pi de la integral de menos infinito de la densidad espectral de potencia por su derivada, ¿no? Reemplazamos lo que teníamos anteriormente, todo esto, aquí. Y por identidad nos dice que si s de t de la derivada de t en la integral de menos infinito a infinito entre 0 1, ¿no? Reemplazamos todo eso, que vendría a ser ya, nos quedaría, reemplazamos esto, entonces vendría a ser esto es 1, nos resultaría que, güey, solo tendríamos 2pi y 2pi. Entonces nos sale como resultado que la potencia promedio es de 2, ¿no? Básicamente.
Bueno, para mencionar algunas aplicaciones que no pude rescatar de la densidad espectral de potencia, es en las comunicaciones, que en sistemas de comunicación de la densidad espectral de potencia se utiliza para analizar la cantidad de las señales transmitidas y recibidas. Permite identificar eh, interferencias de ruido y otros efectos que pueden afectar el desempeño de los sistemas de comunicación. Vaya. También en el análisis de señales, que la densidad espectral de potencia es una herramienta fundamental en el análisis de señal, ya que permite descomponer una señal en sus componentes de frecuencia y determinar su distribución de potencia. Los procesamientos de señales, vaya, porque se utiliza para realizar tareas como filtrado, detección de eventos, estimaciones de frecuencia y resolución espectral. Lo que vendría a ser en la electrónica y la radiofrecuencia, en diseño de circuitos y sistemas electrónicos, y la densidad espectral de potencia se utiliza para caracterizar el rendimiento y la respuesta de frecuencias de componentes y dispositivos. En el estudio de electromagnéticos, la densidad espectral de de potencia se utiliza para analizar el espectro electromagnético en aplicaciones como la radiofrecuencia, las telecomunicaciones, radiodifusión, lo cual nos permite identificar las bandas de frecuencia ocupadas y evitar interferencias y asignar frecuencias de manera más eficiente. El segundo punto que veremos es el sistema lineales invariantes en el tiempo, que vendría a ser, vaya, es un sistema lineal invariante en el tiempo, es un concepto fundamental en el análisis de sistemas, lo cual se refiere a un sistema cuya respuesta a una señal de entrada es una versión modificada o desplazada de la señal de entrada misma. En un sistema lineal se caracteriza por la propiedad de superposición, lo que significa que si una entrada se escala por un factor, la salida también se escalará por la misma, ¿no? Como se ve en la imagen. La variación del tiempo significa que el sistema produce respuestas consistentes a lo largo del tiempo, lo cual implica que si la entrada se retrasa en el tiempo, la salida también se retrasará en el tiempo, ¿no? En función de ambas. La combinación mediante el principio de superposición de ambas propiedades confiere a los sistemas la característica de lineales invariantes en el tiempo. Como vemos, ¿no? Solo serían ambos. Bueno, su condición es lo que veremos en la representación de la señal discretas en términos de impulsos, lo cual lo menciona que la representación de una señal discreta como una serie de impulsos se logra mediante la utilización de una secuencia de impulsos desplazados y escalados. Cada impulso en la secuencia representa un valor de la señal en un instante de tiempo específico. Y para esto nos menciona que es toda esta fórmula, ¿no? Para utilizar. Ah, para esto, los sistemas lineales invariantes en el tiempo consideran un sistema de LTI con la respuesta de impulsos de HN. Bueno, esto también nos serviría para desarrollar un ejemplo que veremos adelante. Algunas características de los sistemas lineales invariantes en el tiempo, es la linealidad, que son invariantes en el tiempo, respuestas a la frecuencia, estabilidad, convolución y los comportamientos predecibles, ¿no? La linealidad, vaya, ya lo explicamos, que siempre y cuando la respuesta del sistema sea en entrada sea igual a la suma de las respuestas del sistema de cada una de las componentes de la entrada ponderadas por su respectiva amplitud. La invariantes en el tiempo si la respuesta solo depende de la diferencia entre el tiempo de entrada y tiempo de salida. Vaya, para agilizar vamos a pasar a lo que es el ejemplo. Que lo que nos menciona es que hallaron una salida de YN de un sistema lineal invariante en el tiempo si la consideramos la secuencia de x de n es de 1 entre 0 y 4 para n y a n de 0 entre 0 y 6 de n. Para esto vamos a ver que de menores de n menor que 0 no hay traslape entre las proporciones de frecuencia de 0 de x de k y h de n de k.
Y la consecuencia es de que, vaya, simplemente y de n sería cero, ¿no? Porque no se encuentran traslados. Para el siguiente caso, que sería de 0, de n entre 0 y 4, tenemos que reemplazar en la fórmula para 0, de k0 y n, lo cual nos resultaría bueno, aquí tendremos que hacer un cambio de variable para k, que es igual a r menos n menos k, para que se resuelva de manera más fácil. De 1 menos, lo que nos resultaría de 1 menos a elevado a la n más 1 y 1 menos. En ese intervalo que veremos es para n mayor que 4, pero n menor que 6, menos 6, que sería menor o igual que 0. Bueno, en términos más simples sería de mayores que 4 y menores que 6, ¿no? Menores o iguales que 6. Para eso veremos el parte de y de n, la sumatoria de k siendo 0 hasta 4 y a n menos k. Separando los factores constantes de a n de la suma, nos vendría a resultar todo esto, ya operando. Bueno, efectivamente, para el intervalo de 6 hasta menores o iguales que 10, de igual manera, ¿no? Tendríamos que hacer de n menos 6 en k hasta 4. Por eso, de n menos 6 hasta 4. De n menos k. De igual manera hacemos el cambio de variable de r, que sería k menos n más 6. Lo reemplazamos todo aquí. De r es igual a 0 y es menos n, la sumatoria. Y a menos elevado a la menos 1 por r. Lo cual nos resultaría todo eso, ¿no? A la sexta de 1 menos a n menos 1 elevado a la menos n menos 2. 1 menos a menos elevado a la menos 1. Lo que ya realizando sería todo esto. En el último intervalo, que ya sería el de n menos 6 mayores que 4, de manera equivalente, serían de n mayores que 10, que ya sería lo último. Se puede observar que no hay traslape entre las proporciones de 0, de x, de k y de h de n de k, menos k. Y por consiguiente, de y de n es igual a 0. Y resumiendo, aquí tenemos todo lo que hicimos anteriormente, para n menor que 0 hasta 10 menor que 10. Ya que vemos su gráfica, ¿no? En cada periodo, bueno, intervalo que hemos realizado, se puede ver cómo se va haciendo su gráfico. Bueno, las aplicaciones que, bueno, hemos podido encontrar es algunas que es, en ciertos aspectos, una aplicación son los audífonos inalámbricos en el proceso de transmisión. Para estos casos, las señales de audio serían la entrada del sistema y la salida es la señal que otorga al escuchar. También en la cancelación de ruido o en la activación de sonido de ambiente. En un horno se utiliza el sistema lineal para el control de temperatura por medio de un PID. El controlador PID toma la señal de un error entre la temperatura deseada y la temperatura real del horno y aplica una acción de control proporcional a integral y la derivativa para reducir el error de mantener la temperatura dentro de los límites deseados. Los ecualizadores también son dispositivos que ejecutan la respuesta de frecuencia de una señal de audio para mejorar la calidad del sonido. En los lentes de cámara profesionales son elementos ópticos que pueden ser considerados como sistemas lineales, ya que la luz que entra en los lentes se convierte en una imagen enfocada en los sensores de la cámara a través de una operación lineal y una respuesta invariante en el tiempo. O por el borde, por eso.